vamos a estar con nuestros amigos de el programa nacional Cuna Más, que hoy día tiene un tema muy importante. ¿Cuándo debe empezar la socialización de los niños? ¿No? ¿Cómo aprender pues que mi bebé se comunique con otras personas, que sea más sociable, que tenga amiguitos? Porque no todos los niños son iguales, ¿no? Tiene en realidad diferentes formas de comportarse con otras personas. Algunos son muy tímidos, algunos no quieren hablar. Pero ¿cómo podemos hacer de repente para que nuestro niño pues sea más sociable sin, obviamente, obligarlo? Ya está con nosotros nuestra invitada Mariela Ortiz Obando, y es especialista en el desarrollo y aprendizaje infantil aquí en Para Todos. ¿Qué tal? Buenos días, Mariela, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días, Cintia y Michael, muy contenta de estar acá para conversar de un tema tan importante como es la socialización en los niños. Exacto, Mariela, porque en realidad el socializarnos es algo innato, es algo que nos permite desarrollarnos a nosotros como seres humanos, pero estamos hablando del inicio de todo el proceso, digamos, en la parte infantil o digamos, o preinfante. ¿De qué manera podemos nosotros ir descubriendo que nuestros hijos de repente son un poco introvertidos y de qué manera nosotros podemos integrarlos a todo el grupo social? Es muy interesante tu pregunta, Michael, porque no solamente es parte del niño, sino también de la familia que integre el niño a que pueda socializarse, ¿no? El socializarse es la manera que tiene el niño de relacionarse con los demás y que va aprendiendo también a tener las normas del entorno, de la sociedad en la cual vive. Hace un momento escuchaba que hablaban acerca de qué tan importante ahora para los jóvenes es de repente tener el celular o las redes sociales, ¿no? Esto es lo que la sociedad está imponiendo, ¿no? Entonces son cosas que son modelos para los niños, y estas normas son parte de la socialización y de lo que el niño va aprendiendo, y es muy importante la familia para... Claro que sí, y de esa forma, bueno, en ese sentido, la familia tiene que ir guiando también a sus hijos, porque si de repente nosotros nos metemos mucho en el celular, los niños también van a captar esa idea. Esto es más importante que de repente socializar, o que de repente conversar con mi papá, preguntarle sobre algo que a mí me interesa. Ese es el mensaje que le damos, ¿no? Así es, porque desde pequeños los niños ven el modelo que tienen en la familia, porque el niño empieza a socializarse desde que nace. Claro. Desde que nace el niño ve, lo primero que ve es el rostro de la mamá, y lo que más le interesa es el rostro de la mamá, del papá, que le hacen cariño, que le hablan, y él trata de buscar esa respuesta, ¿no? La atención. Así es, la atención de los padres. Pero este instinto gregario, ¿cómo vamos a desarrollarlo en nuestros hijos? ¿De qué manera? Porque, por ejemplo, como dice Cintia, todos los hijos no son iguales. Hay algunos que de repente son un poco introvertidos. ¿De qué manera podemos a ellos motivarlos para que se integren al grupo? Bueno, una manera de integrarlos es que siempre participen de diversas reuniones, que lleven a los niños, donde hay otros niños, que lleven a los niños a diferentes reuniones para que los niños se vayan acostumbrando y conozcan a otros niños. Cuando el niño empieza a socializarse y a ver a otros niños, por ejemplo, cuando es muy pequeñito, y lo llevan, por ejemplo, a fiestas infantiles, el niño empieza a socializarse con otros niños, o lo llevan al parque a jugar también, empieza a socializarse, pero también allí es importante que el papá se dé cuenta de cuáles son las características de su niño y no se asuste o no se moleste con el niño, porque a veces los padres piensan que porque el niño es introvertido hay que obligarlo, por ejemplo, a saludar, ¿no? Porque uno nace o introvertido o extrovertido, son parte de la personalidad de uno nace con un temperamento. Entonces, algunos de nosotros somos introvertidos y otros nos es más fácil poder conversar con los demás. Entonces, primero es que el papá y mamá conozcan al niño, cómo es, y también conozcan parte del desarrollo. Los niños al inicio necesitan mucha seguridad de sus padres para que ellos puedan desenvolverse y estar tranquilos y seguros con las demás personas. ¿Cómo se da este proceso? Primero tienen que conocer los padres, primero cómo son sus niños, si son introvertidos o extrovertidos. Lo segundo es darle mucha seguridad. Desde el inicio uno tiene, el niño se relaciona con sus padres y necesita esa seguridad, necesita sentirse seguro y necesita que haya un vínculo con sus padres que se llama el apego. El apego es muy importante porque el niño va a sentirse seguro, y cuando esté muy pequeñito y
los padres vean que están ante una situación, no le van a decir, saluda, anda, porque el niño se asusta. Porque el niño tiene miedo ante un extraño, y eso es bueno, porque cuando el niño tiene miedo a un extraño a determinada edad, más o menos al año, a los 2 años, es porque reconoce que se siente seguro con las figuras, que son papá y mamá, que son personas seguras, que le dan tranquilidad. Y cuando ven a un extraño, no, que los padres no se asusten, o que le digan, anda, saluda a la tía, anda, saluda al tío, anda, saluda a la amiguita. Es como una obligación, y eso no ayuda a que el niño se sienta seguro, porque él lo que te está diciendo a ti como papá es, yo papá me siento, o mamá me siento segura contigo, entonces esto. Cuando ya el niño comience a crecer y tiene esta seguridad que ha tenido el apego con sus padres, va a poder salir a saludar a sus amigos. A los 4 o 5 años va a comenzar a jugar con sus amiguitos, va a saludar porque ya le enseñaron desde pequeñito. Y esta introversión de la cual, Michael, tú me estabas hablando, va a pasar porque el niño va a adquirir culturalmente y a través de su entorno, porque ha tenido... Muchas veces ha salido con sus amiguitos a jugar, muchas veces ha salido con mamá y papá a diversos lugares, a las fiestas, donde hay reuniones familiares, y esto poco a poco va a ir aprendiéndolo. Claro, ahora, dentro del ámbito de acción del Programa Nacional Cuna Más, por ejemplo, donde la realidad es completamente diferente a la que nosotros tenemos hoy en día en la ciudad, y muchos de los padres tienen ese tipo de comportamientos que también son huraños, que se apartan del grupo social, y a veces como que ese tipo de comportamiento lo vemos reflejado en los hijos, que posteriormente cuando ya crecen, cuando ya de repente tengan 8 o 9 años, les cuesta socializarse. Entonces, ¿de qué manera las personas que de repente están dentro del programa Cuna Más y que a esa hora de la mañana nos pueden estar escuchando, de qué manera pueden ayudar a sus hijos para que ese comportamiento de nosotros como padres no se vea reflejado en ellos? Sí, es importante el modelo como padres que somos. Nosotros tenemos 2 tipos de servicio, que es el servicio de acompañamiento a familias, que son las visitas al hogar en zonas rurales de nuestro país, y también tenemos el servicio de cuidado diurno, que es una sala, un centro donde se encuentran varios niños que viven en lugares cercanos. Lo que se hace con los padres es informarles acerca de las características del desarrollo del niño. Ellos tienen que saber y tienen que aprender también a que sus hijos puedan relacionarse con los demás niños, que puedan relacionarse con las demás personas. Nosotros trabajamos en zonas muy alejadas de nuestro país, y sí es cierto, hay algunas personas que también por la lejanía y por la falta de contacto con otras personas, no se acercan mucho a otros grupos. Entonces, lo que hacemos y lo que los padres también les gusta muchísimo, por ejemplo, son las sesiones de socialización, en el cual se encuentran con otros padres, se reúnen con otros padres y conversan de estas situaciones, ¿no? De las situaciones que pueden encontrar en su casa. Entonces, este es como un grupo de apoyo, y ahí conversan, ¿no? Que mi niño, por ejemplo, no quiere acercarse o no quiere saludar. O yo, porque yo soy así también, ¿no? Claro. Pero encontramos una respuesta positiva en los padres, porque muchos de ellos nos dicen, yo, por ejemplo, no jugaba cuando era niño. Y ven la importancia del juego, porque el juego es muy importante, y quieren que sus hijos jueguen y tengan juguetes que ellos mismos les elaboran, ¿no? Porque también saben cómo elaborar juguetes. Entonces, una de las maneras de que los padres apoyen y ayuden a sus hijos a de repente no ser así introvertidos o que no se relacionen con los demás, es que les den estas oportunidades de jugar con otros niños, ¿no? Y ahora, también hay otra cosa allí, que los padres deben de saber qué tipos de juegos hay. Porque a veces también el niño, cuando es pequeño, cuando tiene 1 año, tiene un juego paralelo, es decir, no se quiere de repente juntar con otros niños, pero esto es parte del desarrollo. Poco a poco va a ir jugando con otros niños y se va a acercar. ¿Por qué es un juego paralelo? Porque está en una etapa egocéntrica, y eso también lo deben entender los papás. Claro que sí, eso es cierto, y lo que mencionabas al principio también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque el padre de familia tiene que aprender a observar a su niño y ver realmente cómo se comporta. Yo puedo llevarle a mi niño, por ejemplo, al parque, ¿no? Y no decirle, juega con él, o súbete a este juego, o no sé, paséate por allá. En vez de decir, ya llegamos al parque, juega. ¿Con qué quieres jugar tú? ¿Qué cosa es lo que quieres hacer?
yo no quiero, de repente el niño le dice, no, ahí hay muchos niños, yo no quiero jugar. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué no quiero? Entonces se desespera y todo ese paseo tan bonito que supuestamente es para el niño, se convierte en una tortura al final, ¿no? Y dice, pues yo ya no quiero regresar al paro, porque me van a obligar a hablar con otros niños que yo no quiero, ¿no? Así es, Cintia, eso es también muy importante porque son situaciones que como padres pasamos y a veces no entendemos, ¿no? Entonces, esto es parte del proceso. ¿Por qué el niño en esta etapa todavía no se quiere relacionar con otros niños o todavía no quiere jugar? Porque es parte de su desarrollo, quiere explorar, quiere mirar los juguetes, quiere tenerlos para él, para poder investigar, y luego se abre a los demás niños. Cuando tiene ya esta seguridad de que ha explorado solo y que es un juego paralelo, se va a unir a los otros niños y va a realizar un juego social, donde ya va a llamar a los otros niños, donde ya va a jugar con los otros niños, pero necesita una preparación primero de manera individual. Es como una preparación para la vida, ¿no? Claro, porque primero eres tú te fortaleces y conoces los juguetes, conoces primero a mamá, a papá, que son tuyos, ¿no? Que por eso lloras cuando se van mamá o papá, porque son tuyos, ¿no? Y luego pasa ya a un juego más social, a un juego donde ya también involucra a la mamá, involucra a papá, involucra a los otros niños, pero eso deben entender los padres, que es importante que no se preocupen porque es parte del proceso. Si los padres están al lado y, por ejemplo, un niño no quiere compartir un juguete, le va a decir, a decir al niño, mira, comparte, dale tu juguete, tú vas a tenerlo un tiempo y ahora dale el juguete a tu amiguito y luego para ti. Entonces, de repente al inicio, cuando tiene 1 año, 2 años, no se van a pelear y van a comenzar a llorar, ¿no? Pero es importante esta etapa porque el niño va a ir escuchando y va a ir aprendiendo. Y esta etapa del egocentrismo, que quiere todo para sí, va a ir pasando. No es que el niño sea egoísta, sino es parte de su desarrollo. ¿Se puede prolongar de repente esta etapa del egocentrismo? Se puede prolongar siempre y cuando el papá o la mamá no esté allí y no esté presente ante estas situaciones, porque hay conflictos con los niños cuando pasa esto, ¿no? Que que yo quiero este juguete, no, yo lloro, te lo quito, dame el juguete, y los adultos a veces no saben qué hacer porque son niños y se ponen a llorar, ¿no? Entonces, sí, primero observar y ver si ellos mismos lo solucionan o ya intervenir y decir, bueno, un rato para ti el juguete y luego para ti el juguete. Y van a ir aprendiendo, a pesar de que de repente uno de ellos no esté de acuerdo, ¿no? Porque sobre todo los niños, por ejemplo, si es un niño de 1 año, 2 años, con un niño de 5, 4 años, ellos ya entienden un poco más porque ya han pasado esta etapa, ¿no? Como que están un poco más calmados, dice ya. Sí, ya no le quito. Así es, porque es chiquito, ¿no? Pero este niño también, que es pequeñito, va a empezar a ver, sí, está bien, si yo comparto voy a tener el juguete para mí y después lo va a tener mi amiguito que no, entonces voy a empezar a jugar con otros niños más. Claro, y lo que deben entender los padres es que el proceso de socialización no tiene que ser traumático. Hace poco veía, por ejemplo, un informe de una comunidad nativa donde un niño salía a bailar y otro niño salía a recitar mientras que otros niños lo miraban. Y eso un poco me llevó a la imagen de lo que nosotros hacemos en nuestras propias reuniones. Por ejemplo, hay el niño que lo hacemos recitar, que lo hacemos bailar y es el alma de la fiesta, pero hay otros niños que no. Pero dentro de su proceso de socialización ellos de repente están mirando a ese niño que tuvo ese comportamiento un poco más, digamos, más extrovertido, de poder desarrollar su talento, desarrollar su arte, y ven en él un modelo. Entonces, un poco me llevó esta imagen de las comunidades nativas a que lo mismo podemos hacer con nuestros hijos sin obligarlos, lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, este proceso de socialización no tiene que ser traumático al punto de llegar a obligarlos a ellos que opten ese comportamiento de ese niño. Así es, no es necesario obligarlos, es parte del desarrollo. Poco a poco van a ir relacionándose con las demás personas, siempre y cuando estén allí los padres para que les puedan ayudar a los niños a que sepan cómo relacionarse con los demás. En cuanto a estas situaciones en las cuales a los niños se les obliga, por ejemplo, a recitar o a cantar ellos solos, lo que nosotros pensamos es que es importante que los niños tienen muchas potencialidades. Muchos niños saben dibujar muy bonito, saben bailar, saben pintar, pero es importante que sea a partir de su propia
de su propia iniciativa, exactamente. Eso es muy importante, que sea a partir de su iniciativa y que no los obliguen, porque es como si a nosotros nos obligaran a hacer algo que no nos gusta y que ante una situación difícil nos ponemos nerviosos porque no sabemos si lo vamos a hacer bien. Los niños también que observan que están sentaditos, en vez de estar jugando con pintando, corriendo, saltando, entonces es importante, como tú dices, Michael y Cintia, la iniciativa del niño, claro, ¿no? Que sí, y no comparar. Nunca hay que comparar a nuestros niños, porque ahí también bajamos un poco la autoestima y la inseguridad de ellos mismos, ¿no? Y lo importante es que estén bien guiados, estén seguros y tengan en cuenta, padres de familia, que los niños confían mucho en ustedes, tienen mucha seguridad con ustedes, así que no lo dejen solos, obsérvelos siempre, por favor, y tengan en cuenta cada uno del mensaje que nos ha dado nuestra invitada. Muchísimas gracias, Mariela, por estar con nosotros. Mariela Ortiz Obando, especialista en el desarrollo y aprendizaje infantil, estuvo aquí en Para Todos. Okay, muchas gracias Michael y Cintia. Muchísimas gracias. Gracias.